Bueno, seguimos con nuestra aventura del pensamiento. Tenemos a nuestro siguiente personaje, que es el número 11, es Karl Marx. Se dice que Karl Marx tuvo una vida muy ajetreada. Ya ves que anduvo de revolucionario. Entonces, siempre anduvo con problemas financieros, como padre de familia numerosa. Fue un crítico implacable de economía y la sociedad capitalista. Marx postuló que la clase trabajadora debe de tomar conciencia de sus derechos. Karl Marx nace en Treveris, Reino de Prusia, lo que es Alemania, en 1818, y muere en el año de 1883 a la edad de 65 años en Inglaterra. Fue un filósofo, economista, sociólogo, periodista intelectual y militante comunista prusiano. Karl Marx nació de una familia de clase media acomodada de Treveris. Treveris es una ciudad alemana que se encuentra a 9 kilómetros de Luxemburgo, 35 kilómetros de Francia y 50 kilómetros de Bélgica. Se fue a estudiar a la Universidad de Bonn y posteriormente a la Universidad de Berlín, donde obtuvo el doctorado en filosofía. En 1843 se casó con Jenny von Westphalen. Su esposa era la hermana del ministro del Interior prusiano y era amiga de la infancia, con la que se comprometió siendo ya estudiante, pero solo consiguió casarse con ella tras la muerte de sus padres, ya que ellos se oponían a su relación. Vivieron con ciertas penurias económicas debido a la irregularidad de los ingresos de Marx. También se debió a la persecución política que él tenía, ya que le censuraban y clausuraban las revistas que publicaba, y básicamente también por cambiar constantemente de país. El matrimonio tuvo 7 hijos. Su hija mayor nació en 1844 y llevó el nombre de Jenny Carolina, quien se casaría más tarde con el socialista francés Charles Longuet y moriría a los 38 años, probablemente de cáncer. Poco después, en 1845, vendría su segunda hija, Jenny Laura, quien se casaría con el dirigente socialista hispano-francés Paul Lafargue y se suicida con él en 1911. Después vinieron 3 que murieron en breve plazo. El que más duró fue Guido, que nació en 1847 a 1855 y murió a los 8 años. Después nació Edgar en 1849 y 1850, murió al año. Y por último, Francisca nació en 1851 y murió en 1852. También duró un año.
Supuestamente la muerte fue por convulsiones, bronquitis y tuberculosis, las causas. La última, la más pequeña de sus hijas, Eleonor, nació en 1855 y ella formó parte del movimiento feminista y también se suicida en 1898. En 1857 naciera el último de sus hijos, quien falleciera horas después de venir al mundo. Esta es la historia de Karl Marx, de sus hijos, que tuvieron poca vida. Marx tuvo una vida personal dedicada, él estuvo siempre dedicada en forma exhaustiva al estudio de las diferentes disciplinas del pensamiento, en especial de la filosofía e historia. Dice que nunca tuvo estabilidad económica, sin embargo contó siempre con un amigo muy fiel, incondicional, que fue Federico Engels, quien en 1869 le fija una renta anual. Para que pueda subsistir. Jenny, la esposa de Marx, muere en 1881, lo que llevó a Engels, el amigo de Marx, a comentar que Karl también ha muerto. El médico le prohibió, por cierto, a Marx asistir al entierro de su mujer, y muy poco después, en el año de 1882, su salud cada vez más se deterioraba. Básicamente insomnio, anorexia, etc. Y poco tiempo después, en 1883, sufrió una infección de garganta que le privó la capacidad de hablar y de tragar. Luego padeció de un pulmón y al final murió el 14 de marzo de ese mismo año. Además, murió como apatriado. Murió en Londres. Al funeral se dice que asistieron entre 9 y 10 personas, básicamente nada más sus amigos más cercanos. Quien hablaron en él fue Federico Engels, que dijo en su discurso, dijo: el 14 de marzo a las 3 menos cuarto de la tarde dejó de pensar el más grande pensador de nuestros días. Apenas lo dejamos 2 minutos solo y cuando volvimos lo encontramos dormido, suavemente en su sillón, pero para siempre. En el año de 1956 se puso en el lugar de su tumba un bloque de mineral de apreciables dimensiones, sobre el que se depositó un gran busto suyo de hierro fundido, y se lee: proletarios, todos los países unidos. Karl Marx es un clásico del pensamiento, alguien que sobrevive al paso del tiempo. Sus escritos más conocidos son el Manifiesto del Partido Comunista, que fue en coautoría con su amigo Federico Engels. Otra obra muy importante fue El Capital, que
que es un tratado de economía, y también otra importante, el 18 Brumario de Luis Bonaparte, que es un tratado sobre lucha de clases. Mas, sin embargo, su obra es muy extensa. Escribió en 1800, entre otras obras, Escorpión y Félix, diferencia entre la filosofía de la naturaleza de Demócrito y la de Epicuro, crítica de la filosofía del derecho de Hegel, sobre la cuestión judía, notas sobre James Hill, manuscritos económicos y filosóficos, la miseria de la filosofía, trabajo, asalariado y capital, las luchas de clases en Francia, la España revolucionaria, elementos fundamentales para la crítica de la economía política, una contribución a la crítica de la economía política, Herr Box, teoría sobre la plusvalía, salario, precio, ganancias, la guerra civil en Francia, crítica del programa de Gotha, otras obras escritas por Marx y Engels, la ideología alemana, la Sagrada Familia, la guerra civil en Estados Unidos, el Capitán volumen 2 y el Capitán volumen 3, entre otras. Sus obras van desde 1837 hasta 1894. Esas son las obras de Marx. Algunas cosas interesantes de él se decía que su padre lo obligó a estudiar leyes, pero finalmente pudo elegir lo que quería y se doctoró en filosofía. Sin embargo, nunca quiso hacer carrera académica. Abandonó Prusia y llegó a París, donde se volvió un revolucionario. Ahí conoció a su amigo Federico Engels y con él escribieron varias obras. También fue expulsado de Francia por su activismo. Su marcha lo llevó por Bruselas y finalmente Londres, donde vivió ahí hasta su muerte. Se dice que acertó en muchas cosas, aunque se equivocó en un esencial. Él había dicho que el capitalismo se sepultaría a sí mismo, pero no. El capitalismo desde el siglo XIX se extendió por todo el mundo y hoy se mantiene con vida. Esa fue una de las grandes equivocaciones de Karl Marx. Muy bien, bueno, ese es nuestro personaje de Karl Marx. Vamos a ver otro personaje muy interesante también. Fue un filósofo, también es alemán. Se dice que fue un filósofo, fíjense, fue un filósofo, poeta, músico y filólogo. Es considerado como uno de los filósofos más importantes de la filosofía occidental, cuya obra ha ejercido una profunda influencia tanto en la historia como en la cultura occidental. Estamos hablando de Friedrich Wilhelm Nietzsche. Nietzsche escribió sobre temas tan diversos como arte, filología, historia, religión, ciencia, tragedia. Y esos escritos de él se dice que afectaron profundamente a generaciones posteriores a él, a teólogos, antropólogos, filósofos, sociólogos, psicólogos, politólogos, historiadores, poetas, novelistas y dramaturgos. Nietzsche nació el 15 de octubre
de 1844 en un pequeño pueblo, Sajonia-Anhalt, cerca de Leipzig, y murió el 25 de agosto de 1900 a los 55 años de edad. Su padre fue Carl Louis Nietzsche. También murió joven, nació en 1803 y murió en 1849. El padre de Nietzsche era pastor luterano y además era preceptor privado en el ducado alemán de Sajoma-Altenburgo, en Turingia. Y su madre era Franziska Oller, que nació en 1826 y murió en 1897. Tuvo dos hermanos menores que él. En 1846 nace su hermana Elizabeth Forster y en 1848 su hermano menor Ludwig Joseph. Tras la muerte de su padre, en 1850, la familia se traslada a Naumburgo, Alemania, donde vivieron con su abuela materna y las hermanas solteras del padre. Más tarde, Nietzsche escribiría en sus escritos, en su biografía, dice: el primer acontecimiento que me conmocionó cuando aún estaba formando mi conciencia fue la enfermedad de mi padre, que era un reblandamiento cerebral. La intensidad de los dolores que sufría mi padre, la ceguera que le sobrevino, su figura macilante, las lágrimas de mi madre, el aire preocupado del medio y finalmente los incesantes comentarios de los lugareños debieron de advertirme de la eminente desgracia que nos amenazaba. Y esa desgracia vino. Mi padre murió. Yo aún no había cumplido los 4 años. Algunos meses después, perdí a mi único hermano, un niño vivaz e inteligente que, debido a un ataque repentino de convulsiones, murió en unos instantes. Eso lo escribió Nietzsche posteriormente. Desde pequeño, Nietzsche fue un gran amante de la música y un brillante intérprete. Improvisaba al piano, aunque, según los expertos, el propio Wagner no llegaría muy lejos como compositor. Continuó sus estudios de piano, interpretando de modo bastante correcto sonatas de Beethoven, y a partir de entonces le aparecen ciertos dolores de cabeza y en los ojos, y en la escuela les conceden permisos especiales para descansar. Después de la muerte de su abuela, en 1856, pudo permitirse el tener una casa propia. En 1864, Nietzsche comienza sus estudios de teología y filología clásica en la Universidad de Bonn. Poco tiempo después, abandonó los estudios de teología ante el regaño de su madre, y al año siguiente entra en la Universidad de Leipzig a estudiar filosofía. En el año de 1869, y con apenas 25 años, y careciendo todavía de toda acreditación pública
de sus investigaciones, a Nietzsche le da una cátedra de filología clásica en la Universidad de Basilea, simplemente por la recomendación de su maestro. Y también, hay que decirlo, gracias a la generosidad de las autoridades universitarias. Sin duda, se dice que mucho tuvo que influenciar la carta de recomendación que Mitchell envió a la universidad, quien no ahorró en elogios para con su protegido. Y esta carta decía lo siguiente, decía: nunca he conocido y tampoco he intentado promover en mi especialidad, de acuerdo con mis posibilidades, a un muchacho, decía él, que tan pronto y tan joven estuviera tan maduro como el señor Nietzsche. Si Dios quiere, tendrá una larga vida, había profetizado, que un día estará en la primera fila de la filología alemana. Esto es lo que escribió. Además decía, él es un ídolo, será el guía de todo ámbito filológico juvenil. Aquí, en Leipzig, que no puede esperar para oírle como docente. Continuaba la carta, dice, usted dirá que estoy describiendo una especie de fenómeno. Pues bien, ese es el caso. Y además, noble y modesto. Dice, además, también un músico con talento. Dice, dato que aquí es irrelevante. Esa fue la carta de recomendación que recibió la Universidad de Basilea y le dieron el puesto. Y luego dice que, según después, de acuerdo a la información de los alumnos, el nuevo catedrático era un profesor amable y diligente, decía, capaz de fomentar el estudio de los autores clásicos. Mas, sin embargo, esta actividad de docente quedó interrumpida por algunas semanas debido a que estalló la guerra de Franco-Prusiana en 1869. Entonces se le concede una licencia por parte de la universidad y solo para ejercer se va como enfermero voluntario, ya que en aquel entonces ya se había convertido en un ciudadano suizo. Más sin embargo, su actividad no dura mucho, puesto que presenta cierta enfermedad, una difteria y disentería. Nietzsche continúa con sus clases, pero a raíz de sus constantes problemas de salud, Nietzsche se verá obligado a abandonar la docencia. Inicia una vida errante y fructífera por viajes por tierras y pensiones extranjeras entre 1879 y 1882. El 2 de mayo de 1879 presenta su renuncia a la Universidad de Basilea, que enseguida es aceptada, otra vez gracias a la mediación de su fiel amigo Franz Overbeck. Y aparte obtiene asimismo una pensión que le permite comenzar una vida de nómada en constante búsqueda de un clima más favorable entre Suiza, Italia y Francia. Nietzsche no se casó nunca. Su amigo Paul Ritt, filósofo como él,
Fue el primero en conocer a Luz Salomé, una joven rusa de 20 años que estudiaba filosofía, en la que Paul estaba enamorado. Y al conocerla, Nietzsche también se enamora de ella. A tal grado que en el año de 1882, Nietzsche le pide que se case con él. Sin embargo, ella lo rechaza. Meses después, Nietzsche insiste nuevamente y nuevamente es rechazado. Para comprender las torpes relaciones de Nietzsche, basta con leer una carta que le envía a su amigo Overbeck el 17 de marzo de 1882, donde escribe: necesito a una persona joven junto a mí que sea lo suficientemente inteligente e instruida para poder trabajar conmigo, por lo que aceptaría un matrimonio de 2 años, pero dado el caso, habría algunas condiciones más. Eso es lo que dice a su amigo Overbeck. Aquí recuerdo el caso de Einstein. Hablamos de Einstein, que acuérdense que Einstein se casaría con Mileva, que fue su primera esposa, porque Einstein tuvo 2 esposas. Y realmente Einstein recibió mucha ayuda de ella en sus inicios de su carrera. Inclusive, como fueron estudiantes juntos, su esposa fue mejor estudiante que él. Fue mejor estudiante que ella, porque habían estudiado juntos. Entonces Mileva fue un caso también que le dio mucho apoyo a Einstein en su teoría de la relatividad de 1905 y de la teoría general de 1915. Pero bueno, ese fue Einstein. Y otro caso también que recuerdo es el caso del escritor vienés, del Stefan Zweig. Ese se casó con su secretaria, y ya su secretaria, entonces ya podían redactar bien los libros. Entre los libros de Zweig tenemos aquel famoso libro de 24 horas en la vida de una mujer, Carta a una desconocida, Amok, entre otros. Al final se dice que se suicidó junto con su esposa poco antes de terminar la Segunda Guerra Mundial. Ellos andaban exiliados allá por Brasil. Es el otro caso de que andaban buscando como quien les ayudara. Que también fue el otro caso de Marie Curie y Paul Curie. Y Curie. Bueno, pero son otras historias. Bueno, entonces, independientemente, se decía que de la falta de la habilidad de Nietzsche en lo tocante a cuestiones amorosas, se dice que mucho tuvo que ver su hermana, Elizabeth. Tal vez ella, por celos, hizo todo lo posible porque hubiera una ruptura, aunque no se concretó nada, ¿verdad? Pero simplemente no hubo una ruptura en relación con la Luz Salomé. Se dice que el 27 de agosto de 1862 viaja a Leipzig, donde otra vez se encuentra por última vez con Lu y su amigo Re, que hondamente decepcionado con ambos, romperá definitivamente con ambos, su amistad. Eso fue en el año de 1883. Dice que a partir de aquí empieza el aislamiento de sus amistades y poco a poco se va quedando solo. Y luego empiezan a aparecer los primeros signos de su locura. Se dice que en 1888 el dueño de la pensión donde vivía, Nietzsche, empieza a advertir ciertas excentricidades de su inquilino. Al parecer, habla solo en voz alta, pide cosas absurdas,
y baila desnudo. Para el siguiente año, en 1889, es ingresado a un hospital psiquiátrico donde se le diagnostica precisamente la misma enfermedad de su padre, de blandamiento cerebral y una parálisis progresiva. Escribe mucho y delira constantemente. Bajo la mirada protectora de su madre y hermana, que a pesar de hacer todo tipo de tratamientos, el estado de Nietzsche empeora. En 1897 muere su madre y su hermana Elizabeth se hace cargo de él. La evolución de su enfermedad sigue su curso y al final Nietzsche muere el mediodía del 25 de agosto de 1900 a la edad de 55 años. Su hermana, que según se cuenta que ella estuvo con él hasta el último suspiro, dice: su última mirada fue solemne e interrogadora. Así terminó Friedrich Nietzsche. Su obra es muy extensa. La escribió Aurora, La ciencia jovial, Así habló Zaratustra, Más allá del bien y del mal, La genealogía de la moral, El anticristo, El caso Wagner, El crepúsculo de los ídolos, entre otras. Pues bien, esta es la vida de Nietzsche, filósofo alemán. Bueno, aquí lo dejamos por hoy. Después continuamos con esta aventura del pensamiento. Hasta luego.